Bienvenidos a Mi Buen Proceso, el podcast que no te deja morir durante el internado. Mi nombre es Les Correa y esta semana vamos a hablar acerca del abordaje de la vía aérea del paciente traumatizado. En el paciente politraumatizado, el inadecuado aporte de oxígeno hacia órganos como el cerebro, el corazón, etc., causa un deterioro rápido y significativo de las víctimas, por lo que se vuelve una prioridad del manejo y por eso es que en la mayoría de los protocolos de atención intrahospitalaria y anteriormente los de extrahospitalario tienen como prioridad el manejo de la vía aérea en las víctimas. Esto tan sencillo como maniobras manuales hasta dispositivos avanzados o técnicas quirúrgicas que iremos viendo a lo largo del episodio. El oxígeno por lo general debe encontrarse suministrado de una manera continua en los pacientes de trauma, con la finalidad de nosotros encontrar una saturación que vaya de 94 a 98. Esto lo podemos lograr mediante diferentes dispositivos como sería la mascarilla con reservorio, puntillas nasales, etc. Recordemos, siempre tenemos como objetivo en el paciente politraumatizado llegar a una saturación que vaya entre 94 a 95 hasta los 98, máximo 99. El manejo de la vía aérea, si algo se ha demostrado es que no hay que dudar en su inicio. Si yo estoy dudando de que requiere una intubación, intúbalo. Requiere una crico, hácela. ¿Por qué? Porque algo que pasa muy continuamente durante el abordaje inicial del paciente traumatizado y sobre todo en el manejo de la vía aérea es que hay cosas que la pensamos mucho para hacerlas y ya cuando era hora de hacerlas se nos pasan, complica el paciente y cuando queremos hacerlas ya no es el tiempo apropiado, como sería por ejemplo el manejo de una quemadura de vías aéreas que lo intubo, no lo intubo, a lo mejor no se quemó y se dematiza, ya no lo podemos intubar, tenemos que hacer una tráqueo, tenemos que hacer una crico y termina siendo contraproducente el manejo. Entonces es importante no dudar y administrar de una manera precisa y al momento correspondiente el manejo. Hay diferentes cosas que tenemos que saber antes de comenzar el manejo de la vía aérea. Una de ellas es que las estrategias y los dispositivos que vamos a ver en algunos momentos no son siempre, no tengo que utilizar siempre todos los dispositivos, no tengo que utilizar siempre todas las estrategias para el manejo de la vía aérea, no siempre hay que utilizar una intubación o no siempre una vía aérea quirúrgica. Y a mí me gusta enseñarlo que el manejo de la vía aérea es como una caja de herramientas. Cuando tú quieres poner un cuadro en la pared, pues utilizas el taladro para hacer la perforación, utilizas un taquete, un tornillo y un atornillador. Entonces, para la vía aérea tenemos exactamente lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, una víctima que tuvo fractura bilateral de fémur y llega inconsciente por X y Y razón, puedo manejarlo con un dispositivo básico, como sería, por ejemplo, una cánula orofaringia o una nasofaringia, sin la necesidad de irme a lo mejor por intubación. Ya si esta no lo oxigena de la manera apropiada, bueno, pásate una intubación, pásate una vía quirúrgica. Y es el hecho que quiero que entiendan, que se ven muchos dispositivos y luego porque aprendemos una vía aérea quirúrgica siempre queremos ser vía quirúrgica, porque aprendemos intubación siempre queremos ser intubación. Pasa lo mismo con esta situación con el torniquete, por ejemplo, hablando de hemorragias, que aprenden torniquete, ven sangre y ponen torniquete. Y no siempre debe ser así. Pero bueno, enfocémonos en vía aérea. Otra cosa importante como introducción es que al momento en el que yo voy a colocar este tubo, si no nos están viendo en YouTube, bueno, estamos enseñando algunos dispositivos de vía aérea, se está escuchando en Spotify. Este tubo, al momento en el que yo lo coloco, ya no puedo tener una comunicación de tipo verbal con el paciente. Es decir, si yo le quiero preguntar qué pasó, cómo se siente, qué más le duele o algo por el estilo, ya no es posible hacerlo. Por lo que es recomendable, antes de yo colocarlo, tener toda la información o adquirir toda la información, de ser clínicamente posible, evidentemente, de mi paciente. Número 3. La aspiración es un elemento importantísimo en el manejo de la vía aérea, a tal punto que siempre tengo que tener, cuando yo tengo un paciente politraumatizado, cerca de la cabeza un aspirador con una cánula rígida de preferencia, para en dado caso de que yo o lo planee intubar o planee manejar vías aéreas o simple y sencillamente quiero despejar o aclarar esa vía aérea, tenerlo a la mano. Y número 4, y algo muy importante, no porque yo tengo un tubo endotraqueal en la tráquea de mi paciente, no porque yo tengo un tubo de cricotiroidotomía en la tráquea de mi paciente, no me asegura que la ventilación y la oxigenación sea apropiada. En otros capítulos hablaremos acerca del trauma de tórax y veremos cómo no necesariamente tener una vía aérea establecida o una vía aérea definitiva me va a propiciar una ventilación e intercambio gaseoso de una manera apropiada. Y pues esto es un ejemplo que a lo mejor no tiene mucho que ver con trauma, pero se ve en los pacientes COVID, que aunque tú los intubabas, les ponías presión positiva y le ponías un FIO2 elevado, desaturaban.
porque el parénquima pulmonar no estaba apropiadamente sano. Y esto obedece un poco a la ley de Fick o los principios de Fick de la ventilación que hablaremos en otros capítulos. Ahora, se ha hablado mucho de vías aéreas y los dispositivos y las técnicas y qué voy a hacer y cómo lo voy a abordar, pero lo primero es diagnosticarlo. ¿Cuándo existe un problema realmente con la vía aérea? ¿Cuándo solamente tengo que agregar oxígeno y cuándo tengo que intubar a este paciente? Entonces, la forma más rápida para yo poder evaluar si existe realmente un problema en esta vía aérea es hablando con el paciente o intentar interrogarlo, preguntarle qué pasó, cómo se siente, dónde le duele. Si no me responde el 100% de la manera apropiada, por ejemplo, ¿qué pasó? Me llamo Blas. Bueno, no fue la respuesta más apropiada, pero al menos sé que existe una permeabilidad de vía aérea. Puede que tenga un traumatismo craneoencefálico, pero tengo permeable mi vía aérea, lo cual, de momento, yo sé que no voy a tenerlo que intubar. A lo mejor después hago un Glasgow y hoy es menor a 9 o es igual o menor a 8, tengo que intubarlo, pero al menos por obstrucción en este momento no está indicada no está indicado el manejo o la intubación de la vía aérea. Entonces hay que entender eso, que poder hablar con el paciente continuamente nos brinda la información de que esa vía aérea es permeable. El momento en el que se pierde esta vía aérea, bueno, ahora sí, métele el tubo y lo que tú quieras y mandes. Pero si está hablando porque tuvo una fractura bilateral de fémur otra vez, algo que no tiene nada que ver con la vía aérea, con la cara, con el tórax, pues está hablando, pues ¿para qué le metes un tubo en la tráquea? Es importante. Ahora, cuando hablemos acerca de qué me puede lesionar la vía aérea, qué me puede causar una obstrucción traumática o un edema, un sangrado que me puede causar una obstrucción de la vía aérea y que yo tenga que manejar esta vía aérea más adelante, lo primero es el trauma maxilofacial, que este tiene muchas etiologías y una de las más comunes es en pacientes que van en un automóvil, este tiene una colisión frontal, no portan el cinturón de seguridad y salen proyectados a través del parabrisas. Este mecanismo es más común de lo que parece y por desgracia este tipo de mecanismos impactan primero con el cristal y por estadística la región más lesionada del rostro es la región central. Y algo relevante de esta región central es que, bueno, ahí están los principios de la vía aérea, la pirámide nasal, la orofaringe, los huesos maxilares, huesos nasales, huesos de la órbita, lámina cribosa, que todo esto es un conjunto y nos va a formar las estructuras tanto óseas como blandas de la vía aérea. Entonces, una lesión en esta región, un trauma maxilofacial, me puede causar una obstrucción traumática, ya sea por sangrado, ya sea por edema, ya sea por desprendimiento de piezas dentarias, etcétera. Y tengo que considerarlo. Algo importante es también las fracturas de mandíbula de maxilar inferior, sobre todo cuando son bilaterales, pueden comprometer la estructura ósea. También existen mecanismos directos, como sería, por ejemplo, un disparo a nivel maxilofacial. Hace tiempo me tocó ver un caso de una lesión por una escopeta, estos que son por perdigones, y bueno, es muy impactante por cómo genera trauma en la región facial y cómo esto pues no se puede manejar así simple y sencillo como colocar una nasofaringe y listo, porque tenemos una deformidad muy importante en este nivel. Existen diferentes tipos de traumatismos, pero bueno. Maxilofaciales, más comunes por desaceleración, golpean con el tablero, golpean con el cristal o salen proyectados, armas de fuego también, etc. Otro trauma que puede predisponer a una obstrucción o lesión de la vía aérea es el trauma directo en cuello. El trauma de cuello se tiene que entender como toda lesión que sea inferior al ángulo de la mandíbula y superior a las clavículas. Eso comprende el cuello. El cuello tiene 3 zonas y no estoy hablando de los triángulos que vimos alguna vez en anatomía. Estoy hablando de 3 zonas, 1, 2 y 3, que nos hablan de la región y las estructuras que pueden llegar a estar. Si bien los triángulos del cuello también son importantes para la descripción anatómica del trauma, 1, 2 y 3 nos pueden orientar más. Por ahí les voy a dejar una foto. Ahora, trauma penetrante en cuello tiende a causar hematomas y los hematomas en cuello tienden a causar una expansión significativa que causan una obstrucción tarde que temprano por desviación de estructuras y por lo general estos pacientes no me resuelven con un dispositivo básico como las nasos, como las oros o incluso con dispositivos avanzados como la intubación orotraqueal y requieren de una vía aérea quirúrgica. Entonces entender que el trauma penetrante puede causar una obstrucción aunado a la hemorragia que me está generando. El trauma contuso, por otra parte, digo también el penetrante, pero el contuso puede causar lesión de las vías aéreas como tal, ya sea una fractura, una lesión, por ejemplo, de la laringe o de la tráquea,
de hecho el sitio más común de fractura de disrupción traqueal es a 1 pulgada sobre la carina, es decir, donde se divide 1 pulgada o 2,54 centímetros por encima, y por desgracia esta lesión tiene un pronóstico tan malo que por lo general, si recordamos un poco de conceptos iniciales del manejo de trauma, las tres escalas o la escala trimodal de la muerte, que hablamos de el primer pico es la muerte en la primera hora, o incluso, no, el primer pico es inmediatamente en el accidente. Los pacientes que tienen este tipo de lesión de la tráquea están dentro de la lesión, dentro del accidente, el primer pico. Entonces es importante reconocer que, por ejemplo, si somos prehospitalario y llegamos y tiene una lesión de este tipo, no se puede manejar muchas veces porque requiere laringoscopía o requiere de algún tipo de visualización directa de este tipo de estructuras. El trauma laringio va dentro del trauma de cuello o de estructuras del cuello. Es raro. Realmente es un poco complicado de verse por la distribución anatómica. Sin embargo, cuando se ve, tiene muy mal pronóstico, que es lo que les comentaba anteriormente. Y hay una triada clásica de lesión o de trauma laringio, la cual es la ronquera, el enfisema subcutáneo y la fractura palpable. Siempre que yo escuche ronquera es que está pasando aire, pero de una manera difícil a través de la laringe. Siempre. El enfisema subcutáneo me está hablando de que hay una fuga de aire. Esto es importante. ¿Cómo se ve el enfisema subcutáneo? Como burbujitas debajo de la piel. Y es importante considerar esto. Y pues fractura palpable no siempre depende de la región anatómica, pero cómo se va a sentir como un movimiento anormal de una estructura, así como cuando tengo una fractura de radio y puedo hacer una movilización, bueno, así se va a ver una fractura palpable de la región laringea. Por lo general es la única indicación, la única, de una traqueostomía de emergencia, porque si bien a veces le dicen traqueostomía a toda la vía aérea quirúrgica, la mayoría son cricotiroidectomía, cricotiroidotomía, no traqueostomía. Y esto lo vamos a hablar más adelante, pero la única indicación para realmente hacer una traqueostomía de emergencia o incluso en campo sería una lesión de tipo de trauma laringio o una disrupción de la laringe. Y es importante su consideración. ¿Cuáles son los signos objetivos o signos, por así decirlo, duros de una obstrucción de la vía aérea? Bueno, pues de entrada que el paciente tenga un trauma, ya sea maxilofacial o de cuello. Y para esto tenemos que utilizar una serie de pasos que van a evitar que yo omita algo durante la exploración. Lo primero es observar al paciente. Y no estoy hablando de, sí, desviación traqueal y hematoma. No. Estoy hablando desde que el paciente llega con los paramédicos o llegamos a la sala de emergencias y lo vemos. Porque a veces vemos a los pacientes que están combativos o están alterados y dicen, está intoxicado, está alcoholizado. Vamos a esperar a que se le pase. Y realmente son pacientes que puede que estén en una situación de hipoxemia y la hipoxemia nos pone agresivos o combativos o nos pone simpáticos, por así decirlo. Estamos en un sistema de lucha y huida. Y más tarde ese paciente ya lo vemos obnubilado, somnoliento, decimos, ya se le está pasando el estado etílico, ya está más centradillo. Y no, realmente el paciente está hipercápnico y está cerca de caer en un paro cardiorrespiratorio por una situación de hipercapnia o de hipoxia. Y es importante considerar esto porque antes de considerar que el paciente traumatizado está intoxicado o que está somnoliento por alguna droga, hay que considerar estados de hipoxia, hipercapnia y de shock. Siempre antes de concluir cualquier otra cosa. Ya si de plano, oye, está saturando bien, no tiene obstrucción de la vía aérea, está con buena presión arterial, no está taquicárdico, tiene una buena diuresis, tiene buen color de piel, tiene buen llenado capilar, bueno, y se descartó trauma encefálico, ya podemos hablar de que es una intoxicación. Pero mientras tanto, tenemos que atribuirle una causa traumática. Después de haber observado bien al paciente, podemos utilizar también durante este momento la oximetría y en algunos lugares de capnografía, pero lo mejor sería la oximetría en este momento. Tener un buen conteo de cómo va ese paciente, si está desaturando, si está desaturando bien. Y el otro punto, si ya hablamos ahorita de observarlo, hay que auscultarlo. Recordemos un poco nuestras clases de propedéutica médica en las cuales nosotros observábamos, palpábamos, percutíamos y auscultábamos. Si aquí bien la palpación a veces no es factible y la percusión tampoco lo es, por no ser una cavidad como el tórax o el abdomen, la auscultación sí puede llegar a ser bastante útil, puesto que podemos escuchar gorgoteos, estridores, ronquera, y como les digo, la ronquera es un signo completamente directo de que hay una lesión a nivel de la laringe. Entonces,
siempre que escuchemos roncar en los pacientes, hay que descartar una obstrucción o lesión laringea. Ahora, una vez que yo he diagnosticado un problema de la vía aérea, que puede ser obstrucción, que puede ser hemorragia, que puede ser disrupción, que puede ser cualquiera de estos, tengo que saberlo cómo manejarlo. Y hay muchos dispositivos, hay muchas técnicas y realmente tiende a ser algo tedioso de saber cómo lo voy a manejar de manera inicial, cuál es el dispositivo o el mejor dispositivo para utilizarlo en este caso, cómo se va a beneficiar más mi paciente. Y bueno, vamos a ver eso a continuación. El manejo de la vía aérea tiene que siempre considerarse que hay que evitar una movilización excesiva. Recordemos que la A del abordaje inicial del paciente también nos habla de la colocación apropiada del collarín. Por lo que siempre hay que pensar que mi paciente o mi víctima va a tener un collarín puesto. Y si no lo tiene, considerar la colocación. Si bien muchos estudios actuales nos hablan de que no, es que mira, ya el collarín no tiene muchos efectos y un estudio retrospectivo, al menos en los libros más actuales o las guías más actuales de trauma nos dicen todavía que el manejo de la vía aérea también va acompañado de colocación o mantenimiento del collarín cervical. Entonces, mientras esta ortesis esté colocada, tengo que considerar que la movilización va a ser mínima y por ende algunas maniobras, como sería la posición del olfateo para la intubación o como sería la posición del olfateo como tal para abrir la vía aérea, no van a ser tan factibles, ¿no? Otras cosas que debemos de saber antes de iniciar como tal con el manejo de la vía aérea, 1. Es que el suministro de oxígeno debe estar siempre presente en el paciente. Llega el paciente a urgencias, sin dispositivo le pongo una mascarilla con oxígeno. Lo voy a intubar, lo prooxigeno, lo intubo, le pongo otra vez oxígeno. Llega el paciente con una cánula orofaringia, le pongo un dispositivo. Siempre tiene que estar bien oxigenado mi paciente. 2. Y ya lo había mencionado, pero lo reitero. La aspiración debe ser elemental y siempre estar disponible en el manejo de la vía aérea. Tener mi aparato ya sea manual o ya sea electrónico, ya sea por vacío, ya sea mecánico, pero tener un dispositivo de aspiración con una cánula rígida para secreciones, sangre, saliva, vómito. Y dar por hecho que todos los pacientes con trauma facial tienen lesión de la lámina cribosa o de la lámina del etmoides. Entonces, si todo paciente tiene lesión facial, yo no puedo introducir ningún tubo, ningún dispositivo a través de la nariz. Se descarta completamente. Oye, es que no hay estudios que, al menos por el momento, mientras yo no tengo un estudio, una tomografía de cráneo o un estudio donde yo pueda ver que se encuentra íntegra esta región, yo no meto ningún tubo a través de la nariz. Vamos a utilizar vías orofaringias, vías orales o bien vías aéreas quirúrgicas, pero vamos a descartar el uso de vías de tipo nasal cuando tenemos un paciente con un trauma facial. Ok, ahora, evaluación de la vía aérea. Como se tiene como estándar, por así decirlo, la intubación, tenemos que ver si la vía aérea va a ser fácil o difícil. Y basado en esto, si es una vía aérea fácil, pues la intubamos, no hay problema. Pero si es una vía aérea difícil, ya hablando del manejo, pues puedo utilizar otros dispositivos. Por ejemplo, la mascarilla laringea, que es un buen dispositivo de rescate o dispositivo supra o extraglótico que me va a servir en casos de vía aérea difícil donde no hay un experto en intubación. ¿Cómo voy a saber que mi paciente tiene una vía aérea difícil? Bueno, hay muchas mnemotecnias para esto. Una de las más comunes o una de las escalas más comunes es la mnemotecnia de Lemon, en la cual cada letra tiene un significado y nos habla de cómo ir abordando y tener en conclusión si es una vía aérea o no difícil. La L es de look o de visualización. La visualización nos habla de, por ejemplo, es un paciente que tiene retrognatia, prognatia, micrognatia, macroglosia, problemas dentarios, algún paciente que trae alguna fractura importante. Entonces, todo este tipo de situaciones nos va a hablar de cómo voy a manejar mi vía aérea. Si ya de entrada tengo un paciente que tiene trauma maxilofacial y que aparte tiene obesidad y tiene una macroglosia, pues la vía aérea ya no va a ser tan sencilla. La O viene hablando de obstrucción. La E de Lemon nos habla de evaluar. ¿Y qué vamos a evaluar? Bueno, vamos a evaluar diferentes distancias. La primera es la de los 3 dedos, que es la distancia entre incisivos, el cual nos habla de que tiene una buena apertura oral el paciente y que no va a ser difícil meter el laringoscopio, meter el tubo, abrir la vía aérea y poder visualizar bien las estructuras de la hipofaringe. La siguiente medida es una medida de 3 también, que tiene que ser entre
la región del mentón y el hueso hyoides. Y esto nos puede hablar si tiene, por ejemplo, una prognatia, retrognatia o alguna alteración de este tipo. Y por último, entre el hueso hyoides y el cartílago tiroides, que también tienen que ser 2 dedos. Cualquier alteración en este número nos puede hablar de una vía aérea difícil, una vía aérea que puede complicarse. La M habla de una de las escalas más importantes del manejo de la vía aérea, que si bien algunos libros, como sería el libro de trauma de Mattox, nos habla de que el Mallampati en estos casos no se utiliza, pero bueno, la M de Lemon es de Mallampati y nos está hablando de una escala en la cual yo visualizo estructuras del hipofaringe, como son, por ejemplo, la úvula completa, solamente su base, solamente paladar blando, solamente paladar rígido, y esto va clasificando a mi paciente para saber qué tan complicado, qué tan simple puede ser su vía aérea. La O, ya lo había comentado, es la obstrucción de la vía aérea. Si este está obstruido cuando llega y no lo puedes obstruir porque es por piezas dentarias, porque es por XY, pues me va a complicar mi vía aérea. Y por último, la N de Lemon es de neck o de cuello. La movilidad de por ejemplo, si es un paciente que no tiene movilidad por el collarín, si es un paciente que ya tiene un problema cervical como tal, si es un paciente que tiene algún trauma ya anterior de cuello, nos va a complicar más la vía aérea y se entiende como una vía aérea difícil. Ahora, yo antes de intubar tengo que considerar lo siguiente. Uno, es si estoy preparado, si el lugar donde estoy o la unidad en donde estoy tiene las posibilidades y los dispositivos para intubar, como serían aspiradores, cánulas de rescate, como serían los tubos diferentes, las hojas diferentes del laringo, etc. Ahora, algo que me va a ayudar a decidir qué vía aérea puedo colocar, y esto se los voy a dejar ahí en el video, si lo están viendo en video, si lo están escuchando en Spotify, vayan y chequen el video, es un algoritmo para hacer una decisión del manejo de mi vía aérea. Porque si bien el gold standard o el estándar, lo preferido por muchos es la intubación orotraqueal, no siempre es lo que vamos a poder hacer. Entonces, nos habla de primero por oxigenar, intentar oxigenarlo con el ambú. Oye, no está pasando, no se está insuflando, no. De entrada, y hay una obstrucción, vamos a dar una vía aérea definitiva o una vía aérea quirúrgica. ¿Sí? Porque de plano no está pasando por las estructuras anatómicas normales. Si sí se pudo oxigenar, bueno, hay que evaluar si es una vía aérea fácil, si es una vía aérea difícil. Si es una vía aérea fácil, pues intubamos. Si es una vía aérea difícil, podemos utilizar algunos dispositivos, como les estaba comentando, como los extrasupraglóticos, como los dispositivos oro-nasofaringios. Pero bueno, eso es a consideración de cada quien. También podemos depender del conocimiento que tengamos del manejo de la vía aérea. No es lo mismo que te vaya a intubar alguien que es la tercera o cuarta vez que intuba porque se le atravesó la situación, a un anestesiólogo que tiene toda la vida intubando y que tiene toda la práctica del mundo. Y bueno, la primera prioridad en el paciente de trauma es la oxigenación. Y para esto tengo que utilizar dispositivos y es la finalidad del manejo de la vía aérea. Realmente no me importa si se logra el 98% de saturación con una cánula nasofaringea o con un tubo endotraqueal. Realmente no hay ninguna diferencia mientras yo tenga esa saturación o esa oxigenación, porque la hipoxia o la falta de oxígeno es lo que me va a llevar a que mi paciente se vuelva crítico, que mi paciente tenga problemas y a que mi paciente caiga en paro. Entonces, si yo puedo administrar oxígeno independientemente del dispositivo, yo me doy por servido. Y lo segundo, que durante esta letra, otra de las prioridades, es la inmovilización cervical. Si yo no lo puedo inmovilizar, o si pierdo la inmovilización, estoy perdiendo el 50% del manejo de la A de mi protocolo. Que recordamos que el protocolo es A, B, C, D, E. Y la A viene de manejo de vía aérea y control cervical. Cuando llega mi paciente al área de urgencias y no trae ningún dispositivo, o bien si somos prehospitalario y llegamos y solo vemos al paciente y no, pues evidentemente no va a tener ningún dispositivo, podemos iniciar con técnicas muy básicas, como serían las maniobras manuales, como inclinación frente-mentón, o como sería la subluxación mandibular, o como serían dispositivos básicos, como serían las cánulas nasofaringeas y las cánulas orofaringeas. Y realmente hay mucha gente que considera que son dispositivos que no son muy útiles, sin embargo, realmente ayudan de manera de rescate o de manera inicial para el manejo de la vía aérea. No son definitivos y realmente el traslado de una víctima o de un paciente con estos dispositivos es muy complicado porque tengo que aparte colocar el sello del ambú y estar dando presión sin despegar el sello porque luego no ventila bien y es el problema de estas vías aéreas. A diferencia de yo colocar una vía aérea supraglótica, por ejemplo, que tiene conector para el ambú. Yo la meto, la inflo, conecto el ambú y estoy ventilando directamente
Aunque no es una vía aérea definitiva, al menos tengo un sello hermético que me ventila bien al paciente. Y bueno, en traslados pues es mucho más objetivo. Hablando, como les comentaba, técnicas básicas, esta inclinación frente mentón, en la cual con una de mis dos manos voy a inclinar la frente y con la otra voy a elevar el mentón, evidentemente con el paciente en decúbito supino, y con el pulgar voy a abrir la boca de tal manera que yo permita una oxigenación apropiada. Y también va a favorecer a generar un sello ese pulgar con mi mascarilla de Lambú. Si bien esta técnica puede ser útil en el proceso inicial de la reanimación, no es una técnica ni básica, ni definitiva, ni nada por el estilo. De hecho, ocupamos un dispositivo que de perdido nos despeje la hipofaringe o la orofaringe. Y aquí es donde entran los dispositivos básicos, que son las cánulas nasofaringeas y las cánulas orofaringeas. Las cánulas nasofaringeas son este tubo, que también le dicen trompa de elefante por su forma, el cual entra a través de la cavidad nasal y llega hasta la orofaringe, despejándola o abriéndola. Este dispositivo es muy fácil de colocar una vez que esté bien lubricado, sin embargo tiene un problema, que si yo tengo un paciente con un trauma de tipo facial o de tipo nasal, la colocación puede ser complicada o incluso puede llegar a causar problemas. Esa es la contraindicación. La indicación es en toda víctima que se encuentre consciente que requiere un despeje de la vía aérea. De hecho, es tan útil, y mucha gente todavía dice que no es bueno y que no sé qué, pero es tan utilizado este dispositivo que en los algoritmos del TCCC y del TSC es uno de los estándares para el manejo inicial de la vía aérea. Si no saben qué es el TSC o TCCC, es el Tactical Emergency Casualty Care y Tactical Combat Casualty Care, que son protocolos de manejo táctico del paciente. Y es tan fácil de poner que, bueno, los militares lo utilizan porque es una manera sencilla de abordar la vía aérea. Por otro lado, tenemos los dispositivos orofaringios. Estos tenemos dos variantes, cuando mínimo, las de tipo Guedel y las de tipo Berman. Si están viendo el video, pues pueden ver que las de Guedel tienen adentro una cavidad o un canal, mientras que las de Berman tienen canales laterales. Son un poco más económicas las de Berman, las de Guedel son un poco más caras, pero bueno, a mi gusto son un poco más prácticas y más útiles las de Guedel. Estos dispositivos tienen hasta tres formas de colocarse, aunque las más típicas son a 180 grados, en la cual yo esta cánula la introduzco con la región de gancho o región de curva hacia arriba, es decir, hacia el paladar, y llegando hacia el paladar blando, yo la giro 180 grados y queda a través de la comisura, de esta forma. Una forma importante es que hay que medirlas y se miden de la comisura del labio hacia la región del lóbulo de la oreja. Por ejemplo, en este caso esta me queda corta. Pero bueno, es únicamente un ejemplo. Algo que también hay que saber es que en niños la colocación a 180 grados se dificulta, por lo que vamos a utilizar la colocación directa. Esta colocación, abrimos la boca con la técnica de tijera, que es esta técnica en la cual desplazamos de esta forma la boca, deprimimos la lengua, tongue depressor o depresor lingual, e introducimos de manera directa el dispositivo, teniendo una vía aérea básica, no definitiva, pero nos va a ayudar en los primeros instantes de la reanimación. Esto es tarde que temprano se van a tener que sustituir en el área de emergencias. Precisamente me tocó hace poquito un caso, un politrauma, llegó, trauma craneoencefálico, en prehospitalario se intentó manejar la vía aérea como se pudo y llegó precisamente con una Guedel. Después se cambió una vía aérea definitiva, un tubo endotraqueal, y pues bueno, fue el manejo apropiado. Ahora, otro dispositivo que también cuenta como básico, pero no como definitivo, es la mascarilla laringea. Hay varios dispositivos que cuentan como extraglóticos o como supraglóticos o como de rescate, y entre ellos está la mascarilla laringea, el King Tube, la Zygel, dispositivos multilúmenes, etc. Ahorita voy a hablar precisamente de la mascarilla laringea, que es uno de los más comunes utilizados. La mascarilla laringea es un dispositivo que, si bien parece un tubo endotraqueal, en la región distal tiene un óvalo, el cual tiene un globo o neumotaponador, el cual cuando llega a la región entre la tráquea y el esófago, o bien la región supraglótica, se infla, obliterando así el esófago y dejando abierta la tráquea. Este dispositivo es bueno por eso, porque me va a causar una oclusión esofágica, evitando que pueda haber una aspiración y la ventilación va directa hacia la vía aérea. Si bien no es un dispositivo definitivo porque no se encuentra debajo de las cuerdas vocales, cuenta como un muy buen dispositivo de vía aérea, aparte de que es colocación a ciegas
y alguien bien entrenado la puede colocar. Y se ha vuelto tan relevante que es el estándar de manejo de vía aérea avanzada, por así decirlo, en el Tactical Emergency Casualty Care o Tactical Combat Casualty Care. No precisamente esta, sino la iGel, que es su contraparte, que en lugar de inflarlo, tiene una especie de gelecito que cuando tú lo introduces se hace más chiquito y cuando queda posicionado se hace más grande. Pero a fin de cuentas tiene la misma función. ¿Por qué esto sirve más que esto? ¿O por qué una cánula o una mascarilla laringia funciona más que una orofaringia? Por lo que les comentaba hace rato. Yo cuando coloco una orofaringia tengo que hacer el sello con el ambú y ventilar de esta forma. Cuando yo coloco una mascarilla laringia, yo la conecto el ambú directo y ventilo directamente. Por lo que en un paciente para traslado, en un paciente para una evacuación, pues colocarle un ventilador mecánico o alguien que vaya dando ambú es mucho más factible y más cómodo que solamente utilice una mano a utilizar dos, una para el sello y una para el ambú. Entonces, bueno, esto es algo importante. Ahora, continuando con las vías aéreas, hablemos de las vías aéreas definitivas. Hay que entender antes qué es una vía aérea definitiva. Vía aérea definitiva, para que nunca lo olviden, es un tubo posicionado en la tráquea con un balón inflado debajo de las cuerdas vocales. Aquí quedan las cuerdas vocales, aquí está el balón. Asegurado en su exterior, suministrado con oxígeno a presión positiva, enriquecido con oxígeno. Eso es una vía aérea definitiva. ¿Cuáles existen en el mercado? Bueno, tenemos el tubo endotraqueal, la intubación nasotraqueal y también tenemos la vía aérea quirúrgica. Que la vía aérea quirúrgica tenemos de dos tipos y una de ellas no es definitiva. Vamos a hablarlo más adelante. Entonces, vía aérea quirúrgica es un tubo en la tráquea con un balón inflado, asegurado en su exterior, con una presión positiva y con un suministro de oxígeno o enriquecido con oxígeno. Eso es una vía aérea definitiva. Ahora, ¿en quiénes se van a beneficiar o cuáles son los criterios para yo colocar una vía aérea definitiva? Bueno, uno, la imposibilidad para mantener la vía aérea. Digamos que llega un paciente politraumatizado, le pongo una mascarilla con reservorio para oxigenarlo y desatura. Y desatura. O no ventila bien. Bueno, me está hablando de que requiere una vía aérea y de preferencia una vía aérea definitiva. Al rato vamos a ver con algoritmos que yo intento colocar una definitiva, no se puede, pues me pasa una de rescate. 2. Incapacidad para mantener oxigenación adecuada, ya lo hablamos, abajo de 94, abajo de 95, hay que utilizar dispositivos. 3. Alteración del estado mental por la hipoxia. Y 4. TSE que causó obnubilación o que esté un Glasgow abajo de 9, o algunos lo manejan como igual o menor a 8, o también un paciente que pueda tener convulsiones de origen por trauma encefálico. Estos pacientes los tenemos que intubar. Repito, imposibilidad de mantener la vía aérea por otros métodos, incapacidad para mantener oxigenación adecuada, alteración del estado mental por hipoxia, obnubilación por traumatismo craneoencefálico con escala de coma de Glasgow menor a 9 o convulsiones continuas. Esos son criterios para decir, ese paciente ocupa un tubo. Si no puedo meter el tubo por X o Y razón, bueno, pues le pongo una mascarilla laringia, bueno, le pongo otro dispositivo. Pero por el momento tengo que asegurar su vía aérea. ¿Con qué? Con un tubo endotraqueal, que sería el estándar. Ahora, toma de decisiones para vía aérea. Vamos a tener, por ejemplo, dos vertientes. Una, la necesidad de proteger la vía aérea y la necesidad de oxigenar. No es lo mismo. No todos los pacientes ocupan protegerse, no todos los pacientes ocupan oxigenarse, pero bien, el tubo en la tráquea nos va a causar las dos cosas. ¿Quiénes ocupan proteger la vía aérea? Pues ya lo hablamos hace rato. Los que tengan trauma maxilofacial, los que tengan trauma de cuello y los que tengan trauma craneoencefálico con escala de coma de Glasgow menor a 9, o bien que estén combativos o inconscientes. ¿Por qué? Porque tarde que temprano el paciente del maxilofacial va a tener edema y sangrado y me va a imposibilitar ver la vía aérea y me va a dificultar intubarlo. Igual el de trauma de cuello. Mientras que los pacientes que tengan la necesidad de ventilación, que no es lo mismo por necesidad de protección, que es lo que hablábamos de maxilofacial, cuello y trauma encefálico, los que tengan necesidad de ventilar o oxigenar son aquellos que, por ejemplo, tengan esfuerzo ventilatorio exacerbado, por ejemplo, aquellos que llegan con una situación de un trauma torácico, se corrige, pero aún su mecánica ventilatoria no es la apropiada, pues bueno, vamos a utilizar este tipo de dispositivos. La vía definitiva por excelencia va a ser la intubación orotraqueal. Si el paciente se presta, pues va a ser el dispositivo más utilizado y siempre y cuando hay una indicación sólida para utilizarse. Cuando hablamos de intubación, pues para muchos es agarra el laringo, lo prendes, metes el laringo, metes el tubo, inflas y ventilas.
Sin embargo, es un proceso mucho más complicado y cuando me ha tocado, por ejemplo, dar cursos de atención prehospitalaria y cosas, y me dicen, es que queremos aprender a intubar, les digo, es que no es nomás agarrar si tengo el maniquí, tengo el laringo, pues ahorita les enseño, pero a fin de cuentas no es tan sencillo decir, pues ya te intubo y listo. No es una secuencia de vía aérea crash o una secuencia de un paciente en paro en el cual agarras el laringo, metes el tubo y listo. Porque está inconsciente, porque no tiene patrón ventilatorio, porque no tiene, pues, por así decirlo, una escala de dolor. Sin embargo, yo tengo un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico, que tiene un problema por una quemadura de vía aérea, pues no puedo agarrar un laringo, meterlo en un tubo y listo. Tengo que tener una secuencia de pasos para que esta intubación sea lo más efectiva posible. Y esto se le llama secuencia de intubación asistida por fármacos, anteriormente conocida como secuencia rápida de intubación o SRI. Primero, y esta secuencia, prepárense porque está medio tediosa, pero nos habla de las P's o P. La primera P es prepararse, tener el laringo, tener las palas, tener los tubos, tener el dispositivo de succión, tener la iluminación, tener todo posible y todo lo necesario. La otra P, o la segunda P, es de preoxigenar. Yo tengo que esperar a que la oxigenación o saturación de mi paciente llegue a 100. No 94, no 95, no 96, que llegue a 100. ¿Por qué? Porque va a haber un periodo de hipoxia y de apnea en el cual yo tengo que esta reserva de oxígeno se mantenga por un periodo más prolongado. ¿Sí? Ya que está preoxigenado sin presión positiva, no le den ambú a ese paciente, no le den presión positiva, hay que premedicarlo con analgesia. ¿Por qué? Porque le voy a meter un laringo, una hoja de acero, le voy a meter un tubo y esto genera dolor. Y aparte hay descargas adrenérgicas que van a complicar más la situación, por lo que yo tengo que premedicar al paciente. ¿Con qué lo voy a premedicar? Al menos en mi experiencia, de lo que me ha tocado ver, leer y escuchar, lo mejorcito va a ser el fenta y la lidocaína. Fentanil y lidocaína son buenos preanalgésicos. Después de ello, quitarle el dolor a mi paciente, tengo que dormirlo, por así decirlo, o tengo que inducirlo. La inducción se puede hacer con diferentes fármacos. Si bien hemos escuchado o si han entrado a cirugía, saben que el propofol es de los más utilizados, el midazolam es muy utilizado también. Al menos las guías de trauma, uno de los que más recomiendan es el etomidato. ¿Por qué? Porque no complica la situación hemodinámica. Yo lo que menos quiero en mi paciente que ya está traumatizado, que tuvo un shock hipovolémico, que tiene un problema de vía aérea, es que su presión arterial baje más. Entonces, lo que menos quiero es darle un fármaco inductor que causa hipotensión, por lo que el midazolam y el etomidato son de los más indicados, teniendo por ejemplo el etomidato 0.3 miligramos por kilogramo. Ahora ya tengo mi paciente que no le duele que le meta el tubo y ya tengo mi paciente que está dormido. Sin embargo, el paciente sigue ventilando. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo utilizar? Puedo utilizar un bloqueo neuromuscular que deje de respirar y aparte que se relaje. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, hay diferentes fármacos. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el rocuronio, cistracurio, atracurio, succinilcolina. Hay que buscar fármacos que sean de acción corta y que su función se presente de manera rápida. Porque nada más sirve uno que tarde 15 minutos en actuar cuando yo tengo que intubar al paciente ya. Entonces, bueno, considerar eso. Algunas guías como la TLS mencionan succinilcolina, otras mencionan el rocuronio. Pero bueno, y eso sería para la intubación. Ahora, no puedo intubar a mi paciente porque tiene un trauma maxilofacial que me imposibilita o me impide ver las vías aéreas. No puedo intubar a mi paciente porque tiene una fractura a nivel supraglótico que me impide pasar el tubo. No puedo intubar a mi paciente porque tiene una deformidad importante a nivel orofaringea que me impide incluso la laringoscopía. Voy a utilizar una vía aérea quirúrgica. ¿Qué es una vía aérea quirúrgica? Bueno, es prácticamente entrar directo a la vía aérea. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, existen muchas técnicas. Y las dos más utilizadas, al menos en la cuestión de emergencias, es la cricotirotomía de tipo con aguja y la cricotirotomía de manera quirúrgica o cortante, por así decirlo. La que es con aguja es un procedimiento de rescate. Y digo de rescate porque es meramente de rescate. Sirve durante 45 minutos máximo. Y es una técnica en la cual yo voy a agarrar un yelco grande en pacientes adultos entre 12 y 14. Si no saben de qué colores son, el 14 es el naranja y el 12 no es tan comercial. Y en pediátricos puedo utilizar un 16 o 18. 16 es gris, 18 es verde. ¿Sí? Voy a palpar encontrando el cartílago tiroides y el cartílago cricoides y en medio está la membrana cricotiroidea. Y ahí, a 45 grados en dirección caudal,
voy a introducir la aguja. Esta aguja tiene que estar conectada a una jeringa que tenga 2 mililitros de solución fisiológica o agua o lo que tú quieras. ¿Por qué ocupo esta solución? Bueno, porque cuando yo entro a la vía aérea me va a empezar a burbujear. Y luego a hacer que estoy en vía aérea, puedo quitar el yelco metálico, dejar el yelco de PVC y tener permeabilidad por un periodo corto de tiempo. Hay adaptaciones que han hecho el conector del tubo endotraqueal con una jeringa de 3, lo enroscan y con el ambú le dan. Sin embargo, pues hay también algunas complicaciones como el barotrauma, etc. Entonces lo recomendable aquí sería conectar la toma de oxígeno directo al yelco. Un segundito lo dejamos, 4 lo quitamos, un segundito lo dejamos, 4 lo quitamos, en lo que llega alguien que pueda hacer una de tipo quirúrgica. ¿Cuál es la de tipo quirúrgica? Bueno, es un procedimiento en el cual hacemos un corte longitudinal sobre la piel de los cartílagos cricoides y tiroides, llegando así a la membrana, le hacemos un corte transversal y podemos introducir un tubo. Este dispositivo o esta técnica es mucho más sencilla de realizar que una traqueostomía en campo y por lo general está mucho más indicada que una traqueostomía. Ya recordamos, la única indicación para realizar una traqueostomía es la fractura o trauma de disrupción de la laringe. A manera de resumen, tenemos vías aéreas básicas, nasofaringia, orofaringia, Guedel y Berman, que nos van a servir en el abordaje inicial del paciente cuando no tenemos una obstrucción traumática. Cuando la obstrucción es de tipo neurológica, por ejemplo, está inconsciente, se obstruye por la lengua, abrimos con estos dispositivos. Sin embargo, yo tengo una obstrucción traumática, el estándar es intubarlo, ¿sí? Oye, pero es que no está pasando el tubo o no pude intubar la primera, le meto un dispositivo de rescate. ¿Cuál sería la mascarilla laríngea, la gel, el king tubo con bitubo? Cualquiera que tengan en tu institución o que tengan los protocolos de reanimación en tu institución te va a servir. Entonces, el tubo no pasó o el tubo no lo pude poner, pongo mascarilla laríngea. Oye, es que la mascarilla laríngea no me está permitiendo ventilarlo, hay rigidez. Bueno, es una obstrucción, hay que hacerla quirúrgica. ¿Cuál? No sé hacerla con corte. Bueno, agárrate un yelco 45 grados hacia caudal, lo introduces en lo que llega alguien que la pueda hacer. Oye, es que yo puedo, vámonos, haz el corte y listo. ¿Sí? Así se toman las decisiones de vías aéreas. Recapitulando, llega el paciente, está inconsciente, dispositivos básicos. Tengo que ponerle una vía definitiva, tubo endotraqueal. No puedo colocar el tubo porque no me pasó el tubo, pero ya lo induje, ya tiene el paro respiratorio, métele una de rescate como las supraglóticas. Oye, es que es traumático y está obstruido, vía aérea quirúrgica. Así se es el esquema de decisión de vías aéreas a simples rasgos. Evidentemente, esto no es, este pequeño podcast o esta pequeña introducción no suplementa el conocimiento adquirido durante cursos de manejo del trauma del paciente, pero sí nos puede dar una ilustración básica del manejo de las vías aéreas. Algo también importante es que ya después de que se colocó el dispositivo hay que continuar con la presión positiva o el uso del ambú y este enriquecido de oxígeno. ¿Sí? Espero que este podcast les haya servido para la siguiente guardia, que les haya dado una idea general del manejo de la vía aérea, aunque es algo exhaustivo y algo complicado a veces de entender, pues les haya dado una introducción a esto y que tengan un excelente día, mantengan en sintonía, hasta la próxima.